El misterio del Triángulo de las Bermudas. En algún punto del vasto océano Atlántico, donde el mar parece infinito y el horizonte se confunde con la nada, existe un área que durante décadas ha sembrado el miedo y la fascinación. Un triángulo invisible trazado entre las Islas Bermudas, la costa de Miami y Puerto Rico. Un lugar donde embarcaciones, aviones y vidas enteras han desaparecido sin dejar rastro. Lo llaman el Triángulo de las Bermudas. Una extensión de mar aparentemente normal, pero que ha sido testigo de fenómenos inexplicables. Comunicaciones que se desvanecen, brújulas que giran sin sentido, luces extrañas que emergen del fondo y naves que jamás regresan. En sus profundidades se esconde uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna. La leyenda comenzó a tomar forma en el siglo XX, pero sus raíces son más antiguas. Incluso Cristóbal Colón, en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo, escribió en su diario que sus brújulas comenzaron a comportarse de manera errática cerca de esa zona. Los marineros de su tripulación afirmaban haber visto luces danzando sobre el mar, esferas que flotaban en el aire y se sumergían en el agua, como si una presencia invisible los vigilara desde las profundidades. Para Colón fue un mal presagio, y para muchos fue la primera evidencia registrada del poder oculto del Triángulo. Durante siglos los navegantes evitaron cruzar esa área. Había rumores que se pasaban de boca en boca entre marineros experimentados. Las aguas allí están malditas. Hay algo que se traga a los hombres. Un portal que engulle todo lo que flota. Pero fue hasta mediados del siglo XX que el nombre Triángulo de las Bermudas comenzó a resonar en los periódicos, en los programas de radio y en los informes oficiales. Un punto de no retorno, donde la lógica se desvanece. El caso más emblemático, el que marcó el inicio de la leyenda moderna, ocurrió el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones bombarderos de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, despegaron de la base de Fort Lauderdale para realizar un ejercicio rutinario. Las condiciones eran óptimas, la tripulación experimentada, pero una hora después, la comunicación empezó a desvanecerse. Las grabaciones de radio son inquietantes. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, reportó que sus instrumentos no funcionaban, que no podía distinguir el norte del sur y que el mar se veía diferente. Los operadores escucharon su voz por última vez diciendo: «Estamos entrando en aguas blancas. Parece que estamos perdiendo el control». Minutos después, el contacto se perdió por completo. El vuelo 19 jamás regresó. Ninguna señal, ningún resto, ni una sola mancha de combustible. Incluso un avión de rescate que fue enviado para buscarlos también desapareció. El incidente del vuelo 19 fue solo uno de muchos. En las siguientes décadas, decenas de barcos y aviones se desvanecieron misteriosamente en la misma zona. El barco de carga Cyclops, con más de 300 hombres a bordo, desapareció en 1918 sin enviar siquiera una señal de auxilio. Era una embarcación enorme, de casi 200 metros de longitud, y simplemente se esfumó. Ni una sola pieza fue recuperada. Los familiares esperaron noticias durante meses. Nunca las hubo. Era como si el océano los hubiera tragado enteros. En 1963, el tanquero Marine Sulphur Queen, que transportaba más de 15,000 toneladas de azufre líquido, también desapareció. Sus últimas coordenadas, dentro del Triángulo. El buque fue reportado como perdido, y aunque semanas después encontraron pequeñas piezas flotando, nunca hallaron ni un solo cuerpo. Los investigadores de la época no podían explicarlo. Las corrientes, las tormentas, los errores humanos, nada coincidía con los informes. Era como si una fuerza invisible actuara en ese punto del Atlántico, seleccionando sus víctimas con precisión. Durante años, los medios de comunicación alimentaron el mito. Revistas, documentales, libros y programas radiales hablaban del Triángulo como un abismo de la razón
Historias de pilotos que decían haber visto luces extrañas antes de perderse. Marineros que juraban que el mar se tornaba de un color verdoso antes de que todo se cubriera de niebla. Y sobrevivientes, pocos, pero aterrorizados, que decían haber sentido el tiempo detenerse. Uno de ellos, un navegante aficionado llamado Bruce Gernon, relató una experiencia que heló la sangre de los investigadores. En diciembre de 1970, Gernon volaba desde las Bahamas hacia Florida. Era un día despejado, pero de pronto, una formación de nubes extrañas apareció frente a su avioneta. Decidió rodearla, pero la nube lo envolvió. Dentro, todo era una espiral giratoria de neblina gris. Los instrumentos se descontrolaron, la brújula giraba sin sentido y las radios quedaron en silencio. Cuando logró salir de la nube, Gernon vio algo imposible. El cielo era diferente y el mar más oscuro. Al comunicarse con la torre de control, descubrió que había llegado a Miami, 30 minutos antes de lo que físicamente era posible. Era como si hubiese atravesado un túnel en el tiempo. Gernon juró que aquella nube era una especie de portal electromagnético, un fenómeno que distorsionaba el espacio y el tiempo. Y aunque los científicos lo consideraron un error de percepción, su testimonio se volvió una de las piezas más inquietantes del rompecabezas. Con el paso de los años, las teorías se multiplicaron. Algunos creyeron que el triángulo era el punto de entrada a una base submarina extraterrestre. Otros afirmaron que allí, bajo kilómetros de agua, se encontraba la ciudad perdida de Atlántida, cuyos antiguos mecanismos energéticos interferían con las máquinas humanas. También hubo quienes hablaron de portales dimensionales, agujeros de gusano y experimentos secretos del gobierno. Pero detrás del misterio, también hay explicaciones más terrenales. Algunos científicos aseguran que la zona del Triángulo de las Bermudas coincide con una región de alta concentración de gas metano en el fondo marino. El gas podría liberarse repentinamente, reduciendo la densidad del agua y provocando que los barcos se hundan sin aviso. Otros mencionan variaciones magnéticas naturales que afectarían los instrumentos de navegación. Sin embargo, ninguna de esas teorías logra explicar por completo la magnitud de las desapariciones, ni el silencio absoluto que las rodea. Porque lo más inquietante no son los casos documentados, sino los que nunca se registraron. Pescadores que partieron al amanecer y jamás regresaron. Aeronaves pequeñas que se desvanecieron sin dejar señales de radio. Y los barcos fantasma que ocasionalmente son encontrados a la deriva, sin tripulación, sin señales de lucha, solo un silencio espeso, como si el mar hubiera devorado las almas. Hay informes de embarcaciones halladas intactas, con los alimentos servidos y los relojes detenidos a la misma hora. Las autoridades los llaman anomalías marítimas. Los marineros los llaman mensajes del abismo. En las noches más tranquilas, cuando el océano se extiende como una sábana de tinta, los satélites han registrado luces que emergen brevemente desde las profundidades del triángulo. Luces que se elevan y luego desaparecen sin explicación. Algunos creen que son descargas de gas, otros, naves que se ocultan bajo el agua. Pero los pescadores locales aseguran otra cosa, que son las almas atrapadas, buscando el camino de regreso. Dicen que si se guarda silencio y se mira al horizonte, se pueden escuchar voces entre las olas, susurros lejanos, de quienes se perdieron allí. Cada cierto tiempo, el triángulo parece reclamar nuevas víctimas. En 2015, un carguero de bandera panameña desapareció con 33 tripulantes a bordo. El radar lo perdió cerca de las Bahamas. Días después encontraron los restos, pero las grabaciones de su caja negra mostraban interferencias, estática y un sonido agudo, imposible de identificar. Los expertos lo atribuyeron a un fallo eléctrico, pero en el fondo del océano, algunas cosas parecen desafiar cualquier explicación humana. Los científicos han intentado desmitificarlo, rastrear cada desaparición, explicar cada falla técnica, pero por cada teoría,
surgen nuevas preguntas. ¿Por qué los instrumentos dejan de funcionar justo dentro de la misma área? ¿Por qué las señales de radio se distorsionan como si fueran absorbidas? ¿Y por qué, incluso con la tecnología moderna, las anomalías siguen ocurriendo? Algunos oceanógrafos creen que bajo el triángulo existen grietas geológicas que generan potentes campos electromagnéticos. Otros dicen que se trata de una combinación de corrientes oceánicas impredecibles, tormentas eléctricas invisibles y nubes de metano letal. Pero, incluso si todas esas explicaciones fueran ciertas, ¿cómo explicar los casos en los que no hubo ni mal tiempo, ni errores, ni rastros? Los escépticos aseguran que el misterio es una exageración mediática, que en realidad, la cantidad de accidentes en el Triángulo no es mayor que en otras zonas de tráfico marítimo, que el mito creció alimentado por la cultura popular, por la fascinación humana ante lo inexplicable, y tal vez sea cierto. Pero también lo es que hay zonas en el mar donde las brújulas no apuntan al norte, donde el tiempo parece torcerse, y los motores dejan de responder como si algo los apagara desde abajo. Zonas que parecen vivas. Hay marineros que afirman que, al pasar por allí, sintieron una presencia, una fuerza invisible que los observaba. Algunos dicen haber visto figuras en el agua, como sombras humanas flotando bajo la superficie. Otros hablan de un zumbido constante, un sonido metálico que vibra en el aire. Y todos coinciden en lo mismo. Una sensación profunda de que el mar, en ese lugar, piensa. El Triángulo de las Bermudas sigue allí, inmóvil y voraz. Sus aguas calmas ocultan más de lo que muestran. Cada ola es una página de una historia que nadie ha podido leer completa. Y mientras el mundo avanza, con radares, satélites y tecnología de punta, el Triángulo continúa resistiendo la mirada de la ciencia, como un secreto antiguo que se niega a ser revelado. Quizá algún día alguien logre descifrar su misterio. Quizá encuentren una explicación que derrumbe todas las leyendas. Pero hasta entonces, seguirá siendo el abismo donde los hombres desaparecen, donde la lógica se disuelve entre las olas y donde el miedo adquiere una forma tangible. Si alguna vez viajas por el Atlántico y tu brújula comienza a girar sin sentido, si la radio se llena de estática y el mar se vuelve demasiado tranquilo, no mires atrás. Solo recuerda que quizás estás cruzando el umbral del Triángulo de las Bermudas y allí nada es lo que parece.